Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero estaré con ustedes. A continuación, nuestros titulares. Arubianos perdidos en el mar. Así fueron los controles policiales. Cae peligroso atracador en Colombia. Niño jugaba en la calle y fue atropellado. Perrito hace nebulizaciones y se viraliza. A esta hora le damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido lunes y como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la preocupación que reina por la búsqueda de los pescadores perdidos en alta mar. Ayer el primer ministro Mike Eman indicó que se reunieron con las familias de los pescadores para así cooperar con la búsqueda. Relacionado con la situación angustiosa de los pescadores perdidos en el mar, el atardecer, el primer ministro Mike Eman se reunió con las familias de los pescadores en la base naval de Marinirska Serna. El mandatario explicó que tuvieron una reunión bastante larga con las familias en una situación llena de tensión y preocupación. Las familias recibieron una amplia información por parte de la Guardia Costera, sobre todo la investigación realizada con mucha atención. Como es conocido, se ha llevado a cabo una búsqueda intensa con helicópteros y aviones durante todo el día y la atención de la Guardia Costera. Allí da la sensación que se están haciendo los esfuerzos para así poder llegar lo antes posible a esta embarcación con los pescadores, esperando con todo el amor, pero también con toda la bendición que ellos se encuentren con vida. El primer ministro indicó, al igual que todos, sentimos la inquietud de las familias, por eso es importante estar juntos a ellas para brindar seguridad, que todo lo posible se está realizando. Con oraciones al Señor tenemos fe y esperanza de que esto terminará de una forma positiva y que se encontrará esta embarcación y las 4 personas. El cuerpo policial continúa activo. Ellos recientemente tuvieron acción de control a los autos en el área de Oranjestad. Distintas unidades del cuerpo policial se unieron para formar parte de un gran operativo de control de tráfico. El ministro de Justicia, Arthur Dowers, también estuvo presente en el lugar para que con la presencia se diera una señal clara de lo que se puede esperar de ahora en adelante en cuanto al manejo. La presencia policial en el tráfico es esencial para lograr un tráfico más seguro. La policía realizó controles para observar el comportamiento de la comunidad en el tráfico. En tan solo unas horas se detuvieron y controlaron aproximadamente 100 vehículos. Esto tuvo lugar entre Linear Park en la avenida Elche Smith Boulevard. Se confiscaron algunos vehículos, pero también drogas. Así, también se constató que muchos conductores no tenían la documentación necesaria para poder manejar un vehículo en la vía pública. La presencia policial es un factor importante y preventivo en el comportamiento vial. En el momento en que vean a policías en diferentes áreas estratégicas, esto influye en los conductores para que respeten las reglas de tráfico, como por ejemplo usar el cinturón de seguridad, no hablar por teléfono, etc. También evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Se pueden esperar más controles alrededor de la isla, así como una mayor presencia policial para recuperar el control territorial. Y recientemente se culminó el challenge organizado por Body Evolution Fitness junto a Tropical Ale de Compra. Durante varios meses los participantes estaban compitiendo para ver quién bajaba más de peso y quién eliminaba más porcentaje de grasa. Es nuestro segundo año de hacer desafíos y como ustedes ven aquí hay bastante gente. Tenemos 2 clases al día, 5 de la mañana y 6 de la tarde, y este challenge fue de 3 meses con un premio total de 6,000 florines. El ganador de tanto hombres o mujeres, ambos el número 1, ganaron 1,500 florines. Hicimos 2 premios para las que bajaron más peso y para los que bajaron más en grasa. Fue así que hay 2 premios. Los participantes eran muy entusiasmados y como les dije, a las 5 de la mañana no es fácil. ¿Qué significa eso? Llegan aquí a las 5, entrenan, se van a la casa, se bañan, se visten, comen, llevan a los niños a la escuela y se van a trabajar. Los de la tarde salen del trabajo de un día completo y vienen a entrenar de 6 a 7. Llegan a la casa y hay que hacerlo todo. Pues yo doy un aplauso a todos los participantes porque no es algo fácil, yo lo sé. Además de eso, quiero dar las gracias a los sponsors. Compra Ana María siempre con nosotros. Tropical Bottling también siempre con nosotros. Y claro, a la dueña de todo esto, que es Shirley Chang, de Chang Supermarket y de Body Evolution, que juntos vivimos siempre los 4 y hacemos ese desafío.
¿Qué queremos hacer? Queremos dar aquí afuera la noticia. Todo el mundo que pase por aquí puede ver este entrenamiento. Es para motivar a la gente, vamos a hacer algo, que se puede. No es algo de todos los días, 3 veces a la semana, 1 hora de ejercicio, pero alarga la vida. Hay que pensar en lo largo de la vida y no, me estoy cansado, no tengo ganas. Todos somos flojos a veces, pero creo que eso es una oportunidad tremenda, es aire libre, es con música, es bailable, pues es ejercicio pero con fun, ¿no? Es fun, es muy divertido, como dice la gente, no es algo que es castigo, no hay que verlo así. Y para terminar, quiero decirles que ahora tenemos una pausa y en septiembre vamos con el último desafío de este año. Va a ser septiembre, octubre, noviembre, el desafío del fin de año. Tú sabes, para que te muestres bien en ese vestido y para Navidad, el año nuevo. Quédate pendiente, sigue nuestras redes, síguete de Aruba, que siempre nos cubre para ver el reto del fin de año, septiembre, octubre, noviembre. Claro que va a haber premios. No voy a decir que va a ser los premios, pero siempre hay premios. Los espero. De verdad que sí, estamos muy contentos por los resultados, muy buena asistencia, muy buenos resultados. Bajamos más de 100 kilos, bajamos muchos % de grasa, subimos los músculos, así que de verdad hay mucha receptividad y estamos todos emocionados por los resultados. De verdad que sí que fue un éxito total. En nuestra ronda internacional empezamos con un hombre buscado por Rusia para ser extraditado. Este fue capturado robando un bolso en Bogotá. El hombre tenía una orden de extradición vigente. Fije su atención en esta pareja. Está ubicada estratégicamente cerca de su objetivo, las compras y los bolsos de un grupo de turistas extranjeras que visitan un centro comercial ubicado cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Algunas de las mujeres extranjeras descuidan sus pertenencias, lo que es aprovechado por el delincuente para robar bolsas y los bolsos de las mujeres. Luego del golpe sale con su cómplice del lugar. Por la oportuna reacción del personal de seguridad del sitio y por la denuncia de las víctimas, fueron capturados por la policía. 2 asiáticas son objeto de hurto por parte de 4 personas. Se recuperan los elementos, los cuales están evaluados en más de 53 millones de pesos. Explicó la policía que los 4 detenidos eran los mismos que venían buscando desde hace casi 4 meses por hurtos similares cometidos en al menos 4 centros comerciales en el sur y norte de Bogotá. Lo que más llamó la atención de las autoridades es que entre los detenidos está alias Andrés, uno de los señalados atracadores más buscados por las autoridades de Rusia. ¿Por qué lo está pidiendo Rusia? Lo está pidiendo por el delito de hurto. Al parecer hacía parte de una estructura criminal dedicada al tema de hurto a celulares y a joyerías en este país. Explicó el oficial que alias Andrés, que también tenía antecedentes por hurto en Colombia, había llegado a nuestro país desde hace casi un año. Alias Andrés será extraditado hacia Rusia. Y en Chile, una creciente incertidumbre viven los residentes y locales del edificio Plaza de Armas, afectado por el incendio que consumió 2 históricos cines subterráneos. 2 días después de la evacuación total, los propietarios hicieron fila para revisar sus locales, que aún siguen cerrados hasta que la municipalidad autorice un retorno seguro. Me di cuenta que aquí abajo estaban gritando y miré y vi humo. No se veía nada, o sea, no. De hecho pensamos que había una pelea afuera, o sea, pensamos que era porque se sentía bulla, ¿no? Conocimiento de personal atrapado en el interior del edificio. Más de 48 horas han pasado de aquel incendio que paralizó el centro de Santiago. Minutos de terror que tuvieron que enfrentar residentes y locatarios del edificio Plaza de Armas. El primer piso está todo destruido, la losa, la bodega abajo es un horno. Estoy afectado, pero tengo que seguir adelante, ¿no? Y por eso mismo, don José, al igual que decenas de compañeros que trabajaban junto a él, hicieron largas filas durante esta mañana para poder revisar el estado de sus negocios. Yo llegué ahora a 8:30, tipo 9 de la mañana,
con una maleta para poder llevarme las cosas a la casa y no me dejaron ingresar. Y los que somos residentes tampoco no sabemos si vamos a poder ingresar hoy día, mañana o el lunes. Muy pesado en el sentido de que no dejan pasar nomás. Molestia generó en los residentes y trabajadores del edificio afectado, pero la respuesta de la municipalidad fue clara. Hay un proceso de investigación, el abogado recién viene mañana, hoy día recién se hizo presente el fiscal, recién el lunes viene una empresa externa a constatar en qué estado está el edificio. Las autoridades enfatizan en que esto es crucial para determinar la fecha de retorno al edificio. Tratarse de una construcción antigua y que fue severamente afectada por las llamas y el humo. Y en Paraguay, un niño de 6 años falleció trágicamente tras ser arrollado por un camión. El conductor del vehículo se quedó para auxiliar a la víctima en compañía de sus padres. El accidente ocurrió en el barrio María Auxiliadora, compañía KQPMI de la mencionada localidad. La víctima fatal fue un niño de apenas 6 años, que se encontraba jugando junto a otros menores en la vía pública. En un momento, el pequeño corrió hacia la calle sin advertir que un camión se aproximaba, siendo alcanzado por la rueda trasera del vehículo. El conductor involucrado fue Arnaldo Andrés Medina Jiménez, quien se encontraba al mando de un camión sin chapa y sin documentos al momento del hecho. Según el reporte policial, la prueba de alcoholtest practicada posteriormente arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos por litro. Tanto el chofer como el padre del menor intentaron auxiliar al niño, trasladándolo inicialmente hasta el cuartel de bomberos voluntarios de KQPMI y de allí al Hospital General de Luque. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron el fallecimiento del pequeño poco después de su ingreso. Desde la Fiscalía de Luque se ordenó la aprehensión del conductor y la incautación del vehículo. Asimismo, personal de criminalística y agentes fiscales se constituyeron en el sitio del accidente para realizar el levantamiento de datos y trabajos de campo. Y entre tanto, en Colombia, la esposa de Miguel Uribe Turbay habló sobre sus vidas y lo duro que ha sido para ellos vivir después del atentado. Esto es una cadena de milagros. ¿Sí? Sí, esto es una cadena de milagros. Así describe María Claudia Tarazona lo que ha sido el último mes, tras un capítulo difícil que ha ratificado su fe y amor por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposo, compañero de vida, amigo y confidente. Por primera vez y desde su hogar abre las puertas de su corazón para hablarle al país y revela frente a las cámaras del programa Los Informantes y en una charla con su directora María Elvira Arango los secretos de su corazón en medio del dolor y cómo recuerda los últimos momentos junto a Miguel. Una noche antes del atentado compartieron con amigos y se olvidaron por unos segundos de todo. Y esa noche algo pasó maravilloso y Miguel no habló de política, no habló de nada, se relajó, hablamos de 1000 historias, nos reímos y yo le dije a Miguel, bueno, ya son las 11:30, nos vamos. Y yo me fui a hacer algo, cuando volví Miguel estaba cantando, a Miguel le encanta cantar. Y esa noche cantamos, bailamos, se nos desapareció el mundo entero, bailamos los dos, el uno pegado al otro toda la noche. Yo le decía a Miguel, te amo, y me decía, yo te amo, tú eres mi vida entera, y se nos desaparecieron los amigos, todos, estábamos él y yo. Yo solo me acuerdo de él y yo, no sé ni la gente alrededor qué hacía, ni si nos veía, ni si no nos veía. Llegamos a la casa a las 3:30 de la mañana. Deja ver en su mirada un poco de paz, de firmeza y de una fe intacta que se hace fuerte con el pasar de los días. En su relato hay varios protagonistas, su familia y Bastón, y quienes se han convertido en un sólido piso para no desfallecer, el grupo de profesionales de la Fundación Santa Fe. Yo estoy confiada. Está en las mejores manos, estoy agradecida no solo por la parte clínica, lo que han hecho por Miguel, porque como yo dije, son un ejército de ángeles obrando en la vida de Miguel. La hemos visto a través de los ventanales de la Fundación Santa Fe, formando un corazón con sus manos. Hemos escuchado unas cuantas frases de agradecimiento, pero esta vez promete un relato lleno de profundo amor hacia su familia y de esperanza hacia un país que, como ella, sigue creyendo en que el milagro llegará. Estoy entregada completamente, para mí no es una opción, no lo miro, no lo contemplo y menos ahorita. Ahora existe una pregunta que reina en el aire y es si los niños en los colegios podrán recibir cátedras de salud emocional, pues esto puede ser ligado a sus comportamientos dentro y fuera de la institución.
Jóvenes y adultos coinciden en la enorme necesidad de tener acompañamiento profesional desde las aulas para hablar de las emociones, vínculos afectivos, problemas y personalidades. Es muy importante tener mecanismos desde una corta edad que pueda desarrollar mejor este tipo de habilidades. Incluir la salud mental permitiría a los estudiantes, a nosotros, entender nuestras emociones. Aunque se hacen clases o talleres al respecto, nunca se hace una buena explicación de qué hacer o cómo deberíamos lidiar con nuestros problemas. Desde el próximo año será una realidad. Los colegios públicos y privados deberán incluir de manera obligatoria la cátedra de educación emocional dentro de la jornada académica. En preescolar y los primeros años de básica primaria, el enfoque será vínculos afectivos seguros, desarrollo de autoestima, reconocimiento y manejo de emociones básicas y empatía. En básica primaria y secundaria se pondrá la lupa en identidad personal, liderazgo, autonomía, comunicación efectiva, acoso escolar y responsabilidad emocional. Y para los últimos años de bachillerato, temas más complejos como cambios corporales, sexualidad, construcción del proyecto de vida. Es darle ese bastón, esa herramienta, ese acompañamiento a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que puedan crecer sanos. Y es que en Colombia el panorama es el siguiente: cerca del 45% de los niños, niñas y adolescentes tienen alguna afectación en su salud mental y lamentablemente el suicidio ha tomado fuerza. Cifras de medicina legal muestran que solo en los primeros 2 meses de 2025 ya se habían registrado 414 suicidios, la mayoría de casos en jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. Es fundamental porque es cuando se están sentando todas las bases del desarrollo emocional, vincular, social del individuo. Los temas de acompañamiento que en algunas décadas habíamos vivido nosotros, nuestra generación, pues se ha venido perdiendo. Más allá que necesiten hablar, lo que necesitamos es una simbiosis de equipo y de trabajo con la familia. La implementación de la ley, una vez sea sancionada, se construirá de la mano de los rectores de los colegios, docentes, trabajadores sociales, Ministerio de Educación, entre otros. A partir de allí y 6 meses después, deberá ponerse en marcha. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. En breve, Día de la Concientización de Enfermedades Crónicas. Un salto al límite se viraliza. Pucci, bancune! O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando, nos Aruba dushi tera van uning y van ayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Buku pa vakansie, bukan pun tak suai tamu também? Sim, leuk! Doc, wat também dá os caras? Bambe, Doc, bambe! Então dias 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um momento para nos comunicar com a Anto também. Pusta, o aqui ainda vai que prêmio. Ah, me gostaria. Bem sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Es el día de concientización sobre las enfermedades crónicas. En Estados Unidos se estima que unas 129 millones de personas tienen al menos una enfermedad crónica grave. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Hace unos 15 años, Don Steiner se fue a dormir como siempre. Me desperté a la mañana siguiente y de la nada me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Steiner dice que no podía levantar los brazos ni mover los hombros, tampoco lavarse los dientes o ducharse. Cuando el intenso dolor no desapareció, consultó a un médico y le diagnosticaron artritis reumatoide. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Más de 8 medicamentos no lograron brindarle un alivio completo. Cada vez que Steiner probaba uno nuevo, dice que le tomaba varios meses confirmar que este no funcionaba. Y todos tienen efectos secundarios horribles. En 2023, Steiner se inscribió en un ensayo clínico a través de Northwell Health en Nueva York, donde se investiga algo llamado estimulación del nervio vago y donde a los pacientes se les implanta un chip en el cuello, según el doctor Kevin Tracy. En pocas palabras, al enviar señales eléctricas por el nervio vago hasta el sistema inmunitario, es posible detener la inflamación y eso es lo que hace el chip. Tracy dice que hasta el 50% de los pacientes como Steiner no obtienen suficiente alivio con los medicamentos disponibles. En este momento, la FDA está considerando si aprueba o no esta terapia para su uso en Estados Unidos. Steiner dice que una semana después de la colocación del implante ya sentía algo de alivio. Ahora, 2 años después de la cirugía, Steiner dice que su vida está en su mejor momento en 15 años. Esto ha cambiado mi vida por completo. Y en nuestra sección de las más virales empezamos con este colombiano que sorprende a compatriotas por el mundo y se hace viral por las redes de los colombianos. Miles de colombianos salen del país en busca de mejores oportunidades, algunos enfrentándose a idiomas, culturas y comidas completamente diferentes, extrañando los detalles de Colombia. Por eso es que para muchos colombianos en el exterior, un simple bombombún, un chocorramo o una ponimalta los pueden conmover hasta las lágrimas. A esto se dedica un influencer colombiano que viaja por el mundo a través de sus viajes por Estados Unidos, Australia, España, República Checa, Japón, entre otros países. Ha afinado su ojo y su oído para detectar a los colombianos radicados en esos países. Atuendos, acentos y otros factores hacen que Leandro, nombre de este creador de contenido, encuentre compatriotas por todo el mundo y se dedica a sorprenderlos con un detalle. Leandro comparte en redes sociales videos en los que decide salir a las calles en la ciudad a la cual está visitando en búsqueda de más colombianos. En la maleta que lo acompaña no lleva ropa, sino dulces tradicionales que pretende dar a aquellos compatriotas diciéndole: disculpa, ¿eres colombiano? Es la pregunta que les hace a múltiples de desconocidos. Allí les da un regalito especial, entre ellos, por ejemplo, una ponimalta y demás. Y vean este salto al límite. Es un impactante video del intento del récord mundial que casi termina en tragedia. Bali Graham es un joven australiano de 21 años que se lanzó desde una cascada de 42.5 metros en los Falls en Nueva Gales del Sur. Pretendía batir el récord mundial por el salto, comparable a caer desde un edificio de 13 pisos. Culminó en un dramático rescate y una recuperación marcada por lesiones graves. La hazaña, registrada en video y viralizada en redes sociales, desató además un debate sobre los riesgos del deporte extremo y la fascinación por sobrepasar los límites físicos. Graham, conocido por su afición al doxing, fue grabado concentrado en la cornisa rocosa, preparándose mentalmente para lanzarse al vacío. Durante la caída ejecutó un giro acrobático característico de este deporte noruego, con el objetivo de mantenerse extendido el mayor tiempo posible antes de adoptar una otra postura. Sin embargo, al acercarse al agua, pasó a la posición de pique y esto lamentablemente le provocó un impacto violento y la pérdida de conciencia al instante. El equipo de seguridad intervino de inmediato, rescatándolo del agua. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar con Skip the Line, Van Online.
Skip the Line Van Online, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, Ceitar, quiere premiar a sus clientes. Este concurso está abierto para todos los clientes de Ceitar que paguen su cuenta de Ceitar de una forma digital, bien sea a través del Self-Service Kiosk o también a través de la aplicación Pay.aw, a través del WhatsApp Service al 597-9999 con Pay.aw o también a través de su online banking. Todos los clientes que paguen de una forma digital en uno de los métodos mencionados podrán participar para ganarse 250 florines como crédito en su cuenta. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra, esta es la historia de un perrito que se hizo viral por sostener su nebulizador con sus patitas. Túnico es un perrito que fue rescatado en Brasil y que se ganó el corazón de millones de internautas por sostener su nebulizador con sus dos patitas frontales. El video del animal se volvió rápidamente viral y ya suma cerca de 45 millones de vistas. Algunos mensajes que le han dejado es: primer niño que veo que se queda quieto con el nebulizador, hermosos y los perros son ángeles. La persona que publicó el video fue su dueña. La historia del perrito, de cómo él allí sostiene con sus patitas este nebulizador, indicó que no solamente pues ellos hacen parte de la familia, pero la historia de él es más especial porque allí fue rescatado de la calle y lamentablemente no estaba sobreviviendo. Ya después de esto, según medios locales, el animalito estaba débil, demacrado y con la parte de la lengua necrótica, pues además, tras ser llevado al veterinario, se determinó que tenía parálisis facial en la lengua y riesgo también de una dilatación del esófago. Ahora pertenece a una familia con otros dos perritos y su transformación ha dejado a muchos sorprendidos. Y si hablamos de estos fieles amiguitos, este fue el abrazo de un niño, un perro callejero al que no quería dejar y que enternece las redes. Santiago tiene apenas 4 años, pero su gesto de amor conmovió a miles de personas. En un video que se viralizó en redes se le vio sentado en la vereda junto a un perro callejero al que acariciaba con ternura mientras explicaba: ellos están solitos. Lo más emocionante del video fue el momento en el que el niño, sin dudarlo, estiró su pierna para que el perrito pudiera apoyar la cabeza y no tocar el piso. El animal, agradecido, se acomodó con confianza y permaneció junto a él. La escena fue grabada por Fernanda, mamá del pequeño, quien compartió el video en Instagram. En cuestión de horas, el posteo superó los 600,000 likes y muchos de ellos elogiando también el respeto y la sensibilidad compartida también con la empatía de Santiago con los perritos. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.